Buen día, chicos. Buen día, profe. Buen día. Buen día, chicos. Buen día, chicas. Buen día. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien. En 3 diapositivas no más, voy a retomar los conceptos más importantes de la clase de ayer para que continuemos. Nosotros hemos visto, vuelvo a tener el problema, que no me avanza. Dejo de compartir, vamos de nuevo. ¿Ahí pasa? Sí, ¿no? Sí, ahí sí. Bien. Entonces yo lo único que quería mostrarles es que nosotros ayer hemos visto fundamentos de la bioquímica, hemos visto las células, que son las unidades estructurales y funcionales, hemos hablado de las procariotas y de las eucariotas, haciendo la diferencia estructural del tipo de célula, y que nuestro estudio va a estar centrado en las eucariotas, sea célula animal o vegetal. Nosotros no estudiamos el metabolismo en los microorganismos, aunque son similares en todos los organismos vivos. Hemos hablado de cuáles son los componentes químicos y van a encontrar los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en el mayor porcentaje. Hemos hablado que tenemos enlaces de tipo covalente y de no covalentes llamados uniones o interacciones débiles. Por ejemplo, los puentes hidrógeno, las interacciones iónicas o las interacciones hidrofóbicas. Brevemente hemos mencionado cuáles son las biomoléculas que se encuentran en las células. Las proteínas, macromoléculas todas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Y brevemente hemos mencionado qué son los metabolitos secundarios que tienen funciones específicas en el metabolismo, sobre todo vegetal. Hemos hablado de las interacciones que son esteroespecíficas y hemos hecho la distinción entre los esteroisómeros configuracionales y conformacionales. Nosotros vamos a trabajar con las interacciones de las biomoléculas en los cambios de conformaciones. Por ejemplo, la unión entre un sustrato y la enzima. Hemos hablado de fundamentos físicos en donde intervienen cantidades termodinámicas. Delta de G es la energía libre, que cuando es negativa es la energía que va a realizar trabajo. Delta de H es la energía en forma de calor que se libera cuando se rompen los enlaces, en este caso es negativa, o que se absorbe en la formación. Y el S es, o sea, entropía, es otra medida de la energía que simboliza el desorden del sistema, es decir, de la célula. Cuando este valor es negativo, la reacción es favorable energéticamente. Acá tenemos los dos ejemplos que hemos visto, reactantes a mayor nivel de energía basal que los productos. Entonces, el delta de G0, que se llama energía libre estándar, es de signo negativo y la reacción es exergónica. De lo contrario, si los reactantes tienen menor energía que los productos, el delta de G0 tiene signo positivo y es una reacción endergónica. Las reacciones que pertenecen a este grupo se necesita darle energía. En ambos casos se muestra que para alcanzar el estado de transición, es decir, el máximo nivel de energía
tanto en la exergónica como en la endergónica, tienen que subir a un máximo de energía que se llama la energía de activación. Entonces, como es una energía que tienen que entregar al sistema, esta energía siempre tiene signo positivo. Entonces, acá abajo está simbolizado estos datos que les estoy dando. Delta de G0, energía libre estándar, con dos posibles signos, negativo o positivo. E indica entonces si la reacción es favorable energéticamente o no. Fíjense en que hablamos de exergónica, son términos de energía, y endergónica, ¿sí? Ustedes muchas veces hablan, cuando se libera calor, de exotérmica o endotérmica. No es el término que usamos en este caso, porque estamos hablando de energía, no de liberación de calor, sino es energía que se aprovecha para realizar un trabajo útil en la célula. Y el otro símbolo que van a usar es el delta de G0 asterisco, que simboliza a la de activación y siempre es de signo positivo. Cuando la reacción endergónica se realiza, necesita, como dijimos, el aporte de energía. Acá hay un ejemplo donde el glutamato se debe unir al grupo amonio para dar glutamina. La formación de este enlace tiene un valor endergónico, es decir, signo positivo. Acá están puestas en 2 unidades, kilocalorías y kilojoule. Se necesita aportar a la reacción energía. ¿Y quién lo hace? El ATP. Porque el ATP en la hidrólisis libera una gran cantidad de energía que le permite a la reacción tener una resultante exergónica, es decir, que la producción de productos se asegure, vaya hacia el sentido de la formación de los productos. Bien, esto es nada más que para recapitular lo que hemos visto la clase de ayer, y ahora vamos a seguir con lo que nosotros vamos a trabajar mucho en las rutas metabólicas, en los metabolismos, que son las reacciones de óxido-reducción biológica. Nosotros mostramos acá un compuesto muy reducido. Puede ser cualquiera, en donde aparecen muchas uniones covalentes carbono-hidrógeno. Es un compuesto que tiene la energía de la luz solar en sus enlaces. O sea que esto, para liberar esa energía, debe oxidarse hacia dióxido de carbono y agua, que es el máximo estado de oxidación, para poder liberar la energía contenida en sus enlaces, es decir, liberar los electrones. Este proceso no se hace en un solo paso, como se indica a la izquierda, que se liberaría en ese caso lo que se llama calor de combustión. Estos pasos se realizan en forma escalonada, porque cada parte en la que se libera energía, es decir, los electrones, un cuesta abajo del flujo de electrones, se va conservando esa energía química, se va conservando en la molécula, que es la que va a estar en la célula, para entregar a rutas a donde se necesita esa energía. Es decir, estamos hablando del ATP, para realizar un trabajo útil. Entonces, este camino hacia abajo, este flujo de electrones que se va liberando en la oxidación, es lo que se aprovecha para realizar el trabajo en la célula. Entonces, acá vamos de un compuesto muy reducido al compuesto de máximo de oxidación en el carbono, que es el dióxido de carbono. Acá les recuerdo los estados de oxidación del carbono en un ejemplo muy simple, en donde tenemos un alcohol y que pasa a una cetona. Entonces, el carbono unido a un oxidrilo se oxida pasando a un grupo ceto.
El cambio del número de oxidación va a ser que el carbono pasa de 0, ustedes recuerden cómo tomaban el número de oxidación del carbono, considerando que el hidrógeno tiene +1, que el oxígeno -2, por lo tanto el oxidrilo -1, el carbono es como resultante un número de oxidación 0 y pasa a +2. Es decir, que en el cambio, en el estado de oxidación, ha liberado 2 cargas negativas, es decir, 2 electrones. En la próxima se muestran distintas moléculas con las que vamos a trabajar, los más reducidos de todos, los hidrocarburos, los alcanos, alcoholes, aldehídos, grupos ácidos, ácidos carboxílicos, y el final de todos, que es el máximo estado de oxidación, como dijimos, el dióxido de carbono. Cuesta abajo, el flujo de electrones es el proceso de oxidación, y cuesta arriba es el proceso de reducción, es decir, la ganancia de electrones. En las células conviven ambos procesos. Entonces, las reacciones de óxido-reducción implica en que participan 2 especies químicas. Una, acá hacia la derecha, les muestro. Una A, que carga electrones, que en el proceso entrega electrones a la molécula B y pasa la molécula B a reducido, mientras que la molécula A, que ha perdido los electrones, pasa a oxidado. Esto se llama par redox conjugado. En el esquemita se lo muestra cómo entonces está el intercambio de electrones entre 2 moléculas, uno que la cede y el otro que la recibe. Hacia la izquierda tenemos un ejemplo químico de una reacción química. Esta reacción pertenece a uno de las rutas que vamos a ver. Este es el ciclo de Krebs. Es una molécula de 4 átomos de carbono que pasa de tener estado -2 a -1 en cada uno de sus carbonos. Por lo tanto, en el proceso pierde 2 electrones. El succinato entonces se va a oxidar, en este caso es la especie A, pierde los electrones, y la va a recibir otra molécula, o sea, su par, que es una coenzima. Dentro de un rato vamos a definir en el tema de enzimas los que son las coenzimas y cómo trabajan. Entonces, la coenzima FAD es la que va a recibir esos 2 electrones, o sea, es la especie B, que al recibir los electrones pasa a reducido. ¿Cuáles son las formas de transferencias de electrones en las reacciones redox? Tenemos distintas maneras de transferir los electrones. Este tema va a ser muy trabajado cuando ustedes entren en la cadena respiratoria, porque todo el proceso de la cadena respiratoria es la transferencia de electrones, procesos de óxido-reducción. Entonces, una de las formas es directamente como electrón, o sea, especies, acá tenemos de iones que cambian su estado de oxidación al recibir los electrones. Ejemplo típico son las proteínas que tienen centros ferrosulfurados donde aparece el ion hierro que cambia su estado de oxidación. Y estos pasos son reversibles, o se oxida o se reduce. Otra forma es como átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es un protón y un electrón. Entonces recibe la especie química, la molécula, un protón y un electrón para poder reducirse o para poder oxidarse. En este sentido es la reducción y en este sentido la oxidación. La otra forma es iones hidruros. Iones hidruros es un protón más 2 electrones, por eso le sobra una carga negativa, neta, ion hidruro. Ese es el ejemplo de la molécula NAD, ya lo vamos a ver enseguidita,
que recibe 2 electrones y un protón, y es otra forma de transporte de electrones en esta reducción. Y la última, a través de una combinación directa con el oxígeno. Acá tienen un alcano que directamente se une con el oxígeno y pasa a un alcohol. Estas moléculas que son transportadoras de electrones pueden ser de naturaleza hidrosoluble, es decir, que pueden estar en contacto con el agua y pueden tener difusión libre o no. Tanto el NAD como el FAD son coenzimas hidrosolubles. La diferencia es que una está libre, soluble, y la otra está unida al centro de la enzima de manera covalente, por eso se llama grupo prostético. Todos estos términos los vamos a retomar. Acá simplemente estamos mencionando términos químicos, pero van a estar habituados en el tema que sigue. Entonces, tanto el NAD como el NADP, P quiere decir fosfato, ahora les muestro la fórmula, son coenzimas de muchas deshidrogenasas, son enzimas de las reacciones de óxido-reducción. Dijimos entonces que el NAD y el NADP pueden recibir, transportan iones hidruros, o sea, 2 electrones y un protón, y este es el ejemplo. El FAD, que está fuertemente unido a la enzima, transporta átomos de hidrógeno, 1 y 1, y es el ejemplo que les había dado anteriormente. Fíjense en un detalle que los explicamos ahora. El NAD pasa de NAD con una carga positiva al NAD reducido, en que se simboliza NADH más protón. En cambio, el FAD reducido se simboliza como FADH subíndice 2. Acá no hay ninguna carga negativa, perdón, positiva, y ya van a ver por qué. Entonces tenemos las hidrosolubles, NAD y FAD. Ahora vemos en detalle qué es el NAD y qué es el FAD. Miren, NAD, nicotinamina. Este es el grupo marcado en rosa, este grupo. Adenina, este grupo en recuadro, es la base nitrogenada adenina y se llama dinucleótido, de ahí viene la sigla, nicotinamina, adenina, dinucleótido. Dinucleótido, ¿por qué? Porque acá tenemos una unión fosfodiéster que está uniendo a lo que se considera este nucleótido más este nucleótido. De ahí entonces el nombre, adenina dinucleótido. Miren acá, tienen una carga positiva, el nitrógeno, el heteroátomo que está dentro del anillo. Esta carga positiva es la que figura acá cuando nosotros decimos está oxidado. En realidad, esta carga positiva no es una carga neta de la molécula, porque si ustedes se dan cuenta, los dos grupos fosfato tienen carga negativa. Esta carga positiva es una carencia, un hueco de electrones que tiene el anillo. Entonces, en conclusión, cuando está con la carga positiva, está en el estado oxidado. Todavía no recibió los electrones. Cuando recibe el par de electrones y el par de protones, solamente un protón es el que queda incluido en la molécula, el otro se libera al medio. Entonces, la molécula recibe los 2 electrones para cubrir la deficiencia electrónica, ese hueco, un solo protón y el otro se libera al medio. Por lo tanto, la forma reducida del NAD se indica como NADH. Por eso es esta especie reducida. En el caso que esté como NADP, NAD-fosfato, significa que en la ribosa, en la pentosa del nucleótido, en la posición 2, ingresa un grupo fosfato. Ingresa acá un grupo fosfato. La diferencia en que sea NAD o que sea NADP tiene que ver con la afinidad que tiene la enzima por cualquiera de estas 2 coenzimas.
Y siempre una enzima tiene preferencia por una coenzima y no por la otra. En la célula, típicamente el NADP aparece preferentemente en las reacciones del anabolismo. Ahora vamos a ver qué significa el anabolismo. Estas coenzimas tienen, como les muestro acá, este anillo que es aportado a la nicotinamina o nicotinamida, que es aportado por una vitamina que los organismos, los animales, no pueden sintetizar, entonces debe ser incorporada en la dieta. Esta vitamina es la vitamina B3. Hay un tema en nuestra materia que habla de vitaminas, de hormonas, que eso lo van a desarrollar más adelante. Entonces, la importancia fisiológica de las vitaminas es porque aportan grupos químicos para las coenzimas. En este caso es la vitamina B3 o niacina. La carencia de esta vitamina ocasiona distintos tipos de enfermedades. Los humanos no la sintetizan, debe ser incorporada, ni los animales, debe ser incorporada en la dieta. Muchos de los animales no pueden sintetizar. Entonces, para que quede claro, la conversión del NAD oxidado a reducido cuando toma los dos electrones y el protón, queda entonces NAD positivo y NADH. ¿Por qué se insiste en esto? Porque cuando aparecen las coenzimas en las reacciones de óxido-reducción, no es menor el error si ustedes no le ponen el positivo. No es menor, porque no están entendiendo este paso, que acá está sin electrones y acá recibió el par de electrones. Entonces, NAD, enzima hidrosoluble, difusible y libre. El FAB, enzima también hidrosoluble, significa las siglas flavina. De nuevo adenina, dinucleótido. ¿Cuáles son los dos nucleótidos? Acá tenemos uno grande que tiene un anillo. No importa el anillo no importa el nombre, sí importa porque es el que participa en el proceso de óxido-reducción. Este anillo grande que tiene en la cola un fosfato, flavín mononucleótido, y el dinucleótido es cuando se le une ahora el nucleótido adenilato. De nuevo vuelve a estar la base nitrogenada adenina, la ribosa, el fosfato. Entonces, estas coenzimas pueden estar como FAD completo, dinucleótido, de ahí la palabra dinucleótido, o la coenzima con un solo nucleótido, flavín mononucleótido. Bien. ¿Cómo es el proceso de la óxido-reducción? En este anillo, aparece entonces la posibilidad de recibir dos electrones y dos protones. Uno por vez, obviamente. Entonces, primero carga un electrón y un protón, el siguiente entra en el anillo contiguo, otro electrón, otro protón. En conclusión, entonces cambia la forma a FAD H subíndice 2. FAD H2, 2. El NAD tenía un solo hidrógeno, este tiene dos porque recibe átomos de hidrógeno, es decir, 2 electrones y 2 protones. Indica al FAD reducido. Esta parte del anillo es aportado por la vitamina B12 o riboflavina, que aporta este anillo que es el que participa de la óxido-reducción. De nuevo entonces, en los humanos y en algunos animales debe ser aportado porque no lo en la dieta porque no lo pueden sintetizar. Este grupo del FAD o el mononucleótido se llama grupo prostético, como dijimos, porque está unido de manera covalente a la enzima.
Hay otras transportadores de electrones que no son difusibles en medio acuoso. Estas típicamente están inmersos en la bicapa lipídica. Ejemplo es la coenzima Q o ubiquinona, que es una especie química que se mueve, nada en la bicapa lipídica. Lo que está simbolizado acá en el esquema es la cadena respiratoria. Un tipo similar a la ubiquinona está en los cloroplastos, cumpliendo la misma función. En este caso se llama plastoquinona. Entonces, tanto la coenzima Q como la plastoquinona transportan electrones y protones. Un electrón, un protón, y cambia la especie de ceto, en este caso, a OH, a oxidrilo. Entonces, la diferencia es que son liposolubles, andan en el medio de la bicapa lipídica. Y finalmente, otras de las especies químicas que transportan electrones es el caso de electrones simplemente, como el ejemplo que les había mostrado, el hierro, que al tomar un electrón cambia su estado de oxidación. Estos centros de hierro aparecen en lo que se llaman proteínas ferrosulfuradas o en centros en donde aparecen otros más complejos, la organización en el centro de anillos pirrólicos, que son los citocromos. Todo esto ustedes los van a ver hacia el final, pero es importante que sepan que participan en las reacciones de óxido-reducción, o sea, todas estas moléculas pueden oxidarse y reducirse de manera reversible. Las ferrosulfuradas son componentes de los dos primeros complejos de la cadena respiratoria, y los citocromos aparecen en los otros dos complejos que se llaman 3 y 4. Todo esto lo van a desarrollar. Entonces, el hierro aparece en estas organizaciones como ferrosulfurada o como citocromos. Dentro de lo que es el metabolismo del oxígeno, de las reacciones de óxido-reducción, yo les voy a mostrar nada más para que tengan idea lo que significan las especies reactivas de oxígeno. Estas especies se generan en todo metabolismo de manera normal, en el metabolismo de los aeróbicos, o sea, cuando utilizan el oxígeno en las reacciones de óxido-reducción. Entonces, en el proceso de reducción del oxígeno hacia agua, quedan en el medio estas moléculas que tienen la característica de tener electrones desapareados. El oxígeno no tiene ninguno, pero las otras sí, es lo que está marcadito en rojo. Tienen electrones desapareados, lo cual los hace tremendamente reactivos, tremendamente inestables. Entonces, estas moléculas, cuando están en gran proporción, cuando aumentan en la célula, ocasionan un gran daño celular. En cambio, cuando están en baja proporción, son moléculas importantes porque son disparadoras de señales en la célula para procesos tan importantes como son procesos de defensa de la célula contra microorganismos. Estas especies aparecen en los organismos, en las células animales y en las células vegetales. Entonces, la producción de estos radicales libres siempre está en equilibrio perfecto para que no las dejen crecer y se vuelvan dañinas con todas las especies químicas que pueden ser enzimas o no, que son antioxidantes que las neutralizan. Cuando esto se desequilibra y estas aumentan, ocasiona todo el daño que está simbolizado acá, el daño celular, hasta llevar a la célula a la muerte. Ustedes saben que muchas de las enfermedades, o todas, comienzan con lo que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando estas moléculas no han sido controladas por el antioxidante y se elevan y causan todos los problemas en la célula. Acá el último esquema les muestro que
el átomo sano, o sea, la molécula sana que tienen las macromoléculas, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, son las principalmente dañadas por el radical libre que le falta el electrón. Entonces, toma el electrón de la especie sana, de la molécula sana. Entonces, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas principalmente se ven dañadas, y es lo que causa los problemas celulares. ¿Qué hace el antioxidante? Entrega el electrón que le falta para poder neutralizarla. Especies antioxidantes son típicamente flavonoides, vitamina C, los que no son enzimas, y toda una lista enorme que tienen acá tienen distintas especies vegetales que aportan sustancias antioxidantes. Tomarse un té verde, comer muchos cítricos, tiene que ver con la propiedad antioxidante de neutralizar los radicales libres que pueden ser dañinos en la célula. Finalmente, para terminar con este tema, vamos a ver cómo se organiza el metabolismo en la célula. Nosotros por ahí hemos nombrado anabolismo y catabolismo. ¿Qué significa? El metabolismo significa en primer lugar, todas las transformaciones químicas que ocurren en la célula. Las rutas metabólicas es la secuencia de reacciones químicas que están catalizadas enzimáticamente. Y el objetivo del metabolismo son tres: producir energía, nosotros dijimos que producir energía para realizar trabajo es una de las características de los seres vivos, proveen precursores para biosíntesis de la síntesis de macromoléculas. Tres objetivos. ¿Cómo conviven estos todos en la célula? Rutas metabólicas, dijimos entonces que es la secuencia de transformación de A a G, que no se hace en un solo paso, sino que va por intermediarios metabólicos o metabolitos. Entonces, estos especies intermediarios metabólicos o metabolitos. Cada uno de los pasos está catalizado por enzimas, para que se asegure que el reactivo A llegue a G. Los enzimas son catalizadores en un tiempo compatible con la vida. El catabolismo habla de los procesos degradativos, cuesta abajo. Este es un proceso oxidativo, como el ejemplo que habíamos visto en los saltos de pérdida de electrones, liberando en cada uno energía. El ejemplo es que un polisacárido se degrada en sus sillares, que es la glucosa, pasa a piruvato y al estado máximo de oxidación, que es el dióxido de carbono y agua. Entonces, es la etapa degradativa y oxidativa del metabolismo. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? Moléculas precursoras para la biosíntesis, o sea, los intermediarios metabólicos que acabamos de mencionar, sirven de precursores para la biosíntesis de otras moléculas. Genera poder reductor. Nosotros le decimos poder reductor a las coenzimas, no nosotros, se denomina en bioquímica, a las coenzimas que están cargadas de electrones, es decir, que están reducidas. Acá aparece el NADH, el NADPH y el FADH2, tal cual hemos visto que se simboliza cuando está reducido. Y genera además energía potencial química contenida en el ATP, y siempre se libera algo de calor. Entonces, proceso degradativo y oxidativo. En cambio, el anabolismo es que a partir de moléculas pequeñas se puedan sintetizar las moléculas grandes, más complejas, más ordenadas. Ejemplos de la síntesis de lípidos, proteínas,
polisacáridos, ácidos nucleicos. ¿Cuál es la característica? En términos de oxidorreducción es reductivo. Entonces, utiliza el poder reductor generado en vías catabólicas. Utiliza la energía generada en las vías degradativas, o sea, consume el ATP. Y además genera las moléculas que actúan como materia prima del catabolismo. Este es, entonces, el ejemplo de una vía de síntesis. Es un proceso que consume energía. O sea, siempre va a haber en una ruta anabólica, va a haber reacciones endergónicas que necesitan el aporte de energía del ATP, suministrado por el ATP. En este ejemplo vemos entonces, hacia la izquierda, la degradación oxidativa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. No se realiza, como vimos, como combustión no controlada. No, en un solo paso no, sino varios pasos que van cuesta abajo en el flujo de electrones y cada uno de ellos libera energía. Libera energía como se muestra acá en forma de ATP. Los metabolitos reducidos por medio de enzimas de oxidorreducción. Moni, perdón, te silencié por querer silenciar a un alumno. Habilita tu micrófono. Ahí me escuchan entonces. Sí, Bien, sí. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo es cómo en este paso de la izquierda se libera ATP, esta es la forma de energía, y la otra forma de liberar energía es en el poder reductor contenido en las coenzimas reducidas. Estas son utilizadas por el proceso inverso, es decir, la síntesis a partir de dióxido de carbono o moléculas sencillas hacia la producción de glucosa. Entonces, de nuevo, va a pasos tomando energía en cada uno de los pasos, la energía en forma de ATP que acaba de ser liberada en el proceso del frente, lo toma y toma el poder reductor. Entonces, la convivencia en la célula del catabolismo y del anabolismo es permanente y necesaria porque comparten lo que necesitan las moléculas que son transportadoras de la energía, tanto en forma de ATP como de poder reductor. Volvemos a esta. Que es lo mismo, es decir, nada más que para mostrarle, el azul es un paso cuesta arriba, en donde a partir de moléculas precursoras, aminoácidos, azúcares, acá mencionamos lo que le decía antes, son rutas de reacciones endergónicas, necesitan el aporte de energía, ATP y poder reductor. Sí, entonces, estas reacciones endergónicas lleva a la síntesis de las macromoléculas. La degradación de los nutrientes, de los glúcidos principalmente, las grasas, rara vez las proteínas, llevan al catabolismo, a reacciones exergónicas, a liberar moléculas pequeñas que hacen intercambio de materia entre la célula y el entorno y liberan las energías en forma de ATP y poder reductor. El metabolismo se divide en tres fases. Una, que es la degradación, la vamos a ver en el sentido descendente, pero funciona en ambos sentidos, descendente y ascendente. Proteínas, polisacáridos y lípidos en el esquema sencillo se degradan a sus sillares. Aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y glicerol. Es la etapa 1, la fase 1 del metabolismo. Todos convergen en una molécula común que es el acetil-CoA, que corresponde a la fase 2 del metabolismo. La entrada del acetil-CoA a la última etapa, que es la fase 3,
ciclo de Krebs y transporte de electrones para la síntesis de ATP y la liberación de moléculas pequeñas, amonio, dióxido de agua y dióxido de carbono. Es la fase 3 del metabolismo. Esta fase 3 del metabolismo y este ciclo participa en el paso degradativo y en el paso anabólico. Entonces nosotros vamos a trabajar en cada una de las fases, cuando veamos las rutas nuestras metabólicas, cada una de las rutas va a estar en una de las fases del metabolismo. Bien, entro en el otro tema, María. Sí, Nada más ya que está tengo subido que... también encima. Sí, nada más que, bueno, ¿cómo van los chicos? Chicos, den una señal. Acá estamos, Bien, profe. profe. ¿No están dormidos? Yo tengo una consulta. Sí, claro, claro. Es sobre el tema anterior. Decime. Cuando se oxida, no, cuando se reduce el FAD, Sí. siempre sí o sí va a ganar 2 electrones y 2 protones, o puede ganar un electrón y un protón. No, y queda como FADH. la forma de ganar un solo electrón y un solo protón es muy inestable. Entonces no existe de esa manera. Rápidamente gana el otro electrón y el otro protón, porque la forma intermedia es inestable. Se muestra ahí la ecuación. Bien, gracias. Y una consulta más. ¿El anabolismo y el catabolismo se producen simultáneamente? Sí, simultáneamente en la célula. Por eso, en este tema, que según yo es el más importante de la química biológica y de la bioquímica, mis compañeras algunas veces no están de acuerdo, que son las enzimas, es la que explica por qué pueden coexistir en el espacio celular las vías catabólicas y anabólicas. Ahora les explicamos. Ay, ¿cómo hago acá? Espera. Ay, no puedo volver. Para el No primer sé. práctico, profe, va a entrar todo esto, ¿verdad? Sí, entra todo esto Por y encima. parte, y encima es lo que empieza hoy la profe, que está por empezar. Ah, bien. No puedo empezar. No sé qué pasa con mi... Espera, ¿ustedes están viendo? No, No, profe, no no estás sé. compartiendo pantalla. Es que no me permite. Espera un segundo. Profe, el trabajo práctico es de el lunes que viene, el otro. Para veterinaria sí. Bien, gracias. ¿Ahí sí lo ven? Ahí sí, ¿Sí? pero ¿Sí se ve? no está en modo presentación todavía. Bien, bien. ¿Ahí sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas del tema anterior, entramos a desarrollar, que obviamente este es un tema mucho más largo, no es complejo, es sencillo, pero de verdad es un tema crucial en el desarrollo de toda la materia. Y ya van a ver por qué. Si no tienen más, puedo comenzar por lo menos a darles las generalidades del tema. ¿Puedo seguir? Sí, profe, siga. Sí, profe. Bien. Este tema se refiere a las enzimas, a cómo se las nombra, cuáles son los cofactores enzimáticos y cómo actúan, cuál es su función, cómo realizan la cinética, el catabolismo de las reacciones. Eso es un estudio que se hace en la cinética enzimática, y luego todos los factores que influyen en la cinética. Vamos a empezar entonces mostrando la misma en que nos habíamos quedado en la anterior, es decir, las fases del metabolismo. Todas estas fases, tanto el catabolismo como el anabolismo, en esto está muy sencillito, son catalizadas por enzimas.
pero verdaderamente la red de interconexión es enorme. Miren esto. Esto es aproximadamente lo que sería una red de vías metabólicas, de rutas metabólicas que coexisten en las células, con distintos colores que apenas se puede ver, simboliza a cada parte del metabolismo, a síntesis, a degradación. Acá, por ejemplo, lo que más se nota es la degradación el metabolismo de glúcidos, donde aparece el redondito que es el ciclo de Krebs. Bien, todo esto, cada pelotita es un metabolito, un intermediario que participa en la ruta. Todo esto, toda esta complicación que ustedes ven, está perfectamente organizado, regulado y catalizado por estas moléculas que se llaman enzimas y que pueden realizar la catálisis, es decir, acelerar las reacciones químicas en un orden compatible con la vida. ¿Esto qué quiere decir? Hay reacciones que son exergónicas y quiere decir que son favorables energéticamente, es decir, que tienen un delta de G0 negativo. Ustedes ya están entendiendo lo que quiero decir con eso. Pero eso no quiere decir que la velocidad de la reacción sea grande. O sea, sí, es favorable energéticamente, pero no nos está diciendo que sea la velocidad rápida para que pueda existir todo esto junto. Eso lo hacen las enzimas. Ya vamos a ver cómo. Las enzimas tienen naturaleza proteica en su gran mayoría, son proteínas. Claro, las proteínas son las estructuras macromoleculares más complejas de las biomoléculas, porque están formadas por una cantidad, por una diversidad de especies químicas que son los aminoácidos. Ustedes recuerden que 20 aminoácidos proteicos son los que forman las proteínas, mientras, por comparar con otra macromolécula, una celulosa, un glucógeno, está formado por solo una variedad, que es la glucosa. Entonces, las proteínas tienen una complejidad química que solamente de las biomoléculas las ofrecen ellas. Acá se muestra una estructura tridimensional de las proteínas formadas por varias subunidades. Cada uno de los colores es una subunidad proteica diferente. Para que funcionen como enzimas, para que puedan realizar la catálisis, estas proteínas tienen que estar en su máximo nivel de organización, es decir, a la organización terciaria y cuaternaria de las proteínas. Ese plegamiento, porque ustedes recuerden que esta es una estructura tridimensional de proteínas globulares que se pliegan sobre sí mismas, generan conformaciones. Vuelvo al término que hemos dicho, conformaciones características y definidas para cada una de las enzimas. Entonces, la actividad catalítica va a depender de la integridad de esa conformación proteica nativa. ¿Entienden por qué? Son proteínas grandes, globulares, en una forma que se muestra tridimensional. Estas proteínas entonces son las que pueden ofrecer todas las propiedades que las caracterizan. Pueden ser de naturaleza libre, es decir, estar difusibles en el medio acuoso, libres, o pueden estar unidas a las membranas. Ese es el caso de complejos proteicos o proteínas que están inmersas en la membrana, por ejemplo acá de las mitocondrias, representando a toda la que es la secuencia de enzimas que participan de la cadena respiratoria, de las membranas tilacoidales en los vegetales, también enzimas que están ancladas en la pared
en la membrana de las tilacoides o en las membranas del sistema del retículo endoplasmático. Esto se ve en la síntesis de ácidos grasos que participan enzimas que están ancladas en el sistema membranoso. Entonces, la mayoría con las que nosotros vamos a trabajar son de difusión libre en el medio acuoso, pero estas también se van a ver y estas también se van a ver. ¿Cuáles son las propiedades de las enzimas? Tienen típicamente 3 que las distinguen de todas las otras moléculas. Altamente eficientes. Esto quiere decir que en muy bajas concentraciones micromoleculares aceleran las velocidades de la reacción en millones de veces. Este cuadro indica el orden de magnitud que se acelera, desde 10 a la 5 a 10 a las 17 veces. O sea, esto es una cosa de la biología increíble. Acá el ejemplo es un peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, que por medio de la catalasa se desdobla a agua y oxígeno. Ustedes conocen al peróxido de hidrógeno cuando quieren ponerse en una herida y burbujea. Eso significa la liberación del oxígeno, porque el hierro de la hemoglobina es un catalizador metálico que acelera la velocidad en 10 a la vez, es decir, el desdoblamiento del peróxido de hidrógeno para liberar el oxígeno con el hierro de la hemoglobina acelera 10 a la 6. Pero si está la enzima, es decir, la catalasa, ese valor se aumenta en 3 órdenes de magnitud, pasa a 10 a la 9. Esa es la eficiencia de las enzimas, acelerar millones de veces en muy bajas concentraciones. La segunda de las características es su alta especificidad. Esto quiere decir, acá está simbolizado un sustrato y la plataforma simboliza la enzima. Miren ustedes en el esquema que la plataforma que vendría a ser la enzima con el hueco a donde entra el sustrato es tan específico que si el sustrato es un isómero, en este caso R, que tiene el grupo verde hacia la derecha, es afín a la enzima lo reconoce, pero si está hacia la izquierda, la misma molécula siendo un isómero, ya no puede entrar en el hueco. Eso significa especificidad, que la enzima es capaz de distinguir entre isómeros, moléculas tan similares como estereoisómeros. Y la otra de las características es que ellas pueden regular. La regulación, no todas las enzimas las hacen, solo algunas que están en puntos claves de las rutas metabólicas. Pueden entonces aumentar o disminuir la actividad catalítica según las necesidades fisiológicas de la célula. Ustedes recuerden que siempre hemos hablado de un equilibrio dinámico, un equilibrio en la célula dinámico. Quiere decir que aproximadamente siempre es estable la concentración de reactivos y de productos, no se desbalancea. Entonces, esta regulación enzimática la realizan algunas de las enzimas por cambios conformacionales. Cambios conformacionales. Ellas se mueven para hacerse más activas o menos activas. Hablemos de nuevo de cambios conformacionales. Giros a través de enlaces simples que acomodan a la molécula de una forma u otra. Vamos a ver entonces cómo se las nombra. La nomenclatura o la clasificación, vamos a ver entonces 2 tipos de nomenclatura. La primera, que es la común, donde añade el sufijo, la terminación asa, al nombre del sustrato o al nombre de la reacción. Esto tenemos casi todos nosotros, lo vamos a nombrar con la terminación asa. Ureasa, invertasa,
glicosidasa. Bien, todas estas nombres que todos son con la terminación asa, es como puede llevar a la confusión. Entonces, para que el nombre de la enzima sea inequívoco, hay un sistema internacional de bioquímica y biología molecular, eso significan las siglas, que clasifican las enzimas en 6 clases, las dividen en 6 clases y la identifican con un código que tiene 4 dígitos para cada enzima, 4 dígitos. Y cada uno de esos dígitos la va encasillando a la enzima en la clasificación. Nosotros no vamos a estudiar los 4 dígitos, pero sí es necesario que sepan a qué se refiere, porque los textos científicos se publican las enzimas con este código, para que no haya confusión internacional. Esas 6 clases son el grupo 1, enzimas óxido-reductasas, participan en procesos de oxidorreducción. El grupo 2 o número 2, transferasa, transfieren grupos de átomos. El grupo 3, hidrolasas, rompe enlaces por medio del agua. 4, forma o rompe enlaces sin intervención del agua. El grupo 5, isomerasas, convierte un isómero en otro. Y el grupo 6, que es el último, forma enlaces y son enzimas llamadas ligasas. Ojo acá, ligasas y ligasas. Las ligasas necesitan ATP. Ahora vemos los ejemplos con ecuaciones químicas. Óxidos reductasas grupo 1. Todos los Profe, ejemplos... disculpe. Sí, Usted lo dijo escucho. que las ligasas Sí. consumen ATP o las Sí, señor. ligasas. No, las ligasas, las últimas, ahora los vemos, las últimas, el número 6, las que forman enlaces. Gracias. Bien. En los ejemplos que estamos viendo acá, son ejemplos que nosotros no están elegidos al azar, sino que son reacciones químicas que las vamos a ver cuando empecemos a desarrollar cada uno de las rutas metabólicas. Acá se ve el lactato a piruvato o piruvato a lactato porque es una reacción reversible. La enzima es la lactato deshidrogenasa. La veamos en el sentido hacia la derecha. El lactato, el carbono que se oxida, pierde electrones, pasa de oxidrilo a grupo ceto. Acá perdió 2 electrones y la especie química que recibe esos electrones es la coenzima que está trabajando esta enzima. Tiene como coenzima el NAD. Entonces, el NAD positivo, con carga positiva, significa oxidado, recibió el par de electrones que liberó el lactato. Por lo tanto, pasa reducido. Acá tenemos entonces el par redox. Molécula que se oxida, molécula que se reduce. Hablamos entonces que tienen 4 dígitos, 1, 1, 1, 27. No lo tenemos que saber, pero por lo menos veamos qué significa. El primer número involucra a la clase de la enzima. Significa que son las óxido-reductasas. El otro 1 quiere decir que el que cede los electrones es el oxidrilo. El otro 1 significa que el NAD es el receptor. Y el número final, que es el 27, que la molécula involucrada es el lactato. O sea, ustedes fíjense de preciso y detallado que es identificar a la enzima lactato deshidrogenasa con todos estos números, que es la clasificación internacional. Otro ejemplo de óxido reductasa es una reacción de la glucólisis, en donde se ve que el grupo aldehído se oxida a grupo ácido, en el sentido que les muestro hacia la derecha. La pérdida de electrones vuelve a estar la coenzima NAD como receptora de esos electrones. Entonces pasa de oxidado a reducido. La enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es esta que está acá, tiene un número también con el número 1, porque es una óxido reductasa,
y cambia en 2, acá tenés el 1 y acá tenés el 12. Yo les he puesto la anterior para que ustedes comparen. Son óxidos reductasas, el número 2 significa que en lugar de oxidrilo es un grupo aldehído o ceto, el donante, el número 1 siguiente significa de nuevo que es el NAD, y el último un gliceraldehído. O sea, acá la diferencia está puesta en 2 grupos del código identificado por la Unión Internacional. El segundo grupo de las enzimas corresponde a las transferasas. Transfieren átomos, transfieren grupos de átomos. El ejemplo es la fosforilación de la glucosa, que recibe un grupo fosfato entregado por el ATP en el último carbono, en el carbono número 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. La clasificación las indica entonces con el grupo 2, perteneciente obviamente a la clase 2, una subclase que transfiere fosfotransferasa, que el aceptor es el oxidrilo del último carbono y que la molécula es la glucosa. Transferasa. El ejemplo 2 también es una fosfotransferasa, pero acá la molécula que recibe es una fructosa. Pasa de fructosa 6 a fructosa 1,6-fosfato. Entonces, todos los primeros números son idénticos. La última es la diferencia, que en vez de ser una glucosa, como en el anterior, es una fructosa. Bien, estamos entonces en el grupo en la clasificación del grupo 2, transferasas. Acá vamos a ir más rápido, son las hidrolasas, enzimas como la lipasa, que rompe enlaces covalentes por intermedio del agua. La clasificación incluye entonces el número 3, el primero del código. El grupo 4, liasas. Las liasas dice que rompen, acá la línea de punto indica la ruptura del enlace de esta molécula de 6 átomos de carbono, que es la fructosa 1,6-disfosfato en 2 triosa, reacción de la glucólisis. Esta reacción es reversible, entonces puede la misma enzima romper el enlace o formar el enlace si lo vemos en el sentido contrario. Se identifican con el número 4 de las liasas. Como ven ustedes, en esta ruptura no participa el agua y no requieren energía en forma de ATP si ven el sentido contrario. Las isomerasas son enzimas que pueden convertir una molécula en su isómero. El ejemplo que está acá es de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Muchos ejemplos de esto vamos a ver en el transcurso de las reacciones y vías metabólicas. Y el último grupo se identifican con el número 5. 5 son isomerasas. El último grupo, ligasas. Acá aparece ligasas o sintetasas. La diferencia es que la formación del enlace, miren acá, tienen el glutamato que une al amoníaco, al amonio, o si no, en forma con la carga positiva, necesitan del ATP para formar la unión. Para que se une este grupo de átomos necesitan de la hidrólisis del ATP. O sea que la reacción es una reacción endergónica que al sumarse la hidrólisis del ATP la hace a la reacción exergónica favorable a la formación de los productos. Son las sintetasas y se identifican con el primer número del código con el grupo 6. Acá tienen un esquema que está indicado de manera muy simple y esquemática la función de las enzimas. Miren, las óxidos reductasas transfieren electrones, los puntitos blancos que pasan de una especie a la otra, de A a B, o viceversa. Transferasa, transfieren el grupito verde
lo transfieren a la molécula C. Las hidrolasas, esta molécula es el agua, entonces puede romper a la molécula y adherir, en este caso, el hidrógeno y el oxidreno. Liasas, dos grupos, dos moléculas que se unen sin intervenir el ATP o en la ruptura sin intervenir el agua. Isomerasas, se transforman una molécula en otra, cualquier tipo de isómeros. Acá figuran las epimerasas, isómeros cis y trans, en fin, cualquiera de los isómeros de posición. Y la ligasa, dos moléculas que se unen con la intervención del ATP. Son las ligasas o las sintetasas, con intervención del ATP. Necesitan para formar el enlace. Esto lo vamos a ver de manera ligeramente porque parte de los cofactores ya hemos hablado en la clase anterior. Cofactores enzimáticos, la palabra lo dice, cofactores enzimáticos son moléculas que acompañan a algunas enzimas. No todas las enzimas necesitan cofactores para realizar la actividad catalítica, pero muchas sí. Esos cofactores son de naturaleza química no proteica y se pueden dividir en dos grupos enormes. Uno que son los inorgánicos, representados por iones, del tipo del zinc, magnesio, hierro, cobre. Estos son simplemente ejemplos. ¿Cuál es la función que tienen? Unir al sustrato y lo orientan en la reacción. Esto no les va a sonar a ustedes hasta que no vean un poco más adelante cómo se realiza la unión del sustrato a la enzima. Después lo vamos a retomar. Pero acuérdense que participan en la unión del sustrato con la enzima. Participan de reacciones de óxido-reducción. Nosotros habíamos dicho que el ejemplo del hierro podía cambiar su estado de oxidación en el centro de la enzima, o sea, participan de reacciones de óxido-reducción. Y otra de las funciones de estos cofactores es estabilizar cargas negativas en el sustrato. Las de naturaleza orgánica, pero no proteica, ese otro grupo de cofactores, se llaman coenzimas. Específicamente coenzima es a la de naturaleza orgánica. Y siempre las coenzimas, la función que tienen es transferencia de electrones o grupos de átomos. Acabamos de ver coenzimas que transfieren electrones como el NAD y el FAD. Recuerden entonces que ya hemos visto esa. Ahora la vamos a retomar. La proteína, cuando necesita la coenzima, forma un complejo activo. La proteína sola, la parte de la enzima, que es la proteína sola, se llama apoenzima y no es activa si no se le une el cofactor, sea de naturaleza orgánica o inorgánica. Juntas forman un complejo a la que le vamos a decir holoenzima. Y ese es el que verdaderamente tiene la actividad catalítica. La unión del cofactor con la proteína puede ser de dos tipos. Covalente, que en este caso se llama grupo prostético, como el ejemplo del FAD, o de unión no covalente. ¿A qué nos referimos acá? Interacciones no covalentes, interacciones débiles. Entonces, en el ejemplo de abajo está la apoenzima sin actividad, es decir, la proteica, la enzima sin actividad. Cuando se le une la coenzima, recién forma el sitio donde se va a unir el sustrato adecuado, apropiado. O sea, está hablando que recién acá la enzima es activa. Profe, disculpe, ¿el sustrato sería como la coenzima también? No. El No. cofactor, perdón. Cofactor es el término general para todo, sea inorgánico o sea orgánico.
Específicamente, coenzima se reserva para los de naturaleza orgánica. ¿Se entendió? ¿Quién me preguntó? Yo, y sustrato, digamos, no sería, digamos, como un sinónimo de cofactor. No, no, acá no vamos a confundir los términos. Es muy importante. A ver, ya termino, ahora termino. Por eso me puedo dedicar a responderte tu pregunta. Los términos que empezamos a usar desde el primer día de clase, durante todo el transcurso de la materia, es el vocabulario de la materia. Entonces ustedes desde el comienzo lo tienen que tener incorporado. Enzimas, coenzimas, cofactores, exergónicas, endergónicas, ATP, FAD, NAD. O sea, esto es el lenguaje de la química biológica, de la bioquímica. Entonces, es muy importante que se habitúen a manejarlo para no confundir. Lo que vos me estás preguntando es, en el esquema te lo voy a volver a explicar, que es sencillo. Esta grande es una enzima que para tener actividad catalítica necesita tener una coenzima o un cofactor. Vos fijate que tiene un hueco acá, que es en el que va a entrar la molécula del sustrato. La molécula del sustrato es la que se va a transformar en la reacción en producto. Es decir, la enzima lo que va a hacer es que esta molécula A se transforme en una molécula B, que es el sustrato. Entonces, para poder hacer esa acción catalítica, ella sola no puede, necesita de la ayuda de la unión de la coenzima para que verdaderamente el sustrato pueda entrar y la enzima se vuelva activa. O sea, que el sustrato es el reactivo, le digamos en una reacción química, que se va a transformar en producto. Y la coenzima es lo que le da a la enzima la actividad plena y total, o sea, forma el complejo holoenzima. Todo esto es la holoenzima. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bien, lo que se muestra acá es una estructura tridimensional de la apoenzima, perdón, de la apoenzima, el cofactor. O sea, estos si están separados, están inactivos, y cuando se unen en esta estructura tridimensional, es la holoenzima. Hasta acá llegamos. Porque si no... ¿están viendo? ¿Están viendo? Ya no está compartiendo pantalla. No, ya no, profe. Bien, bien. Entonces, chicos, yo creo que estoy bien en el horario. En la clase del martes ya hemos iniciado encima con la introducción, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a continuar con el tema de enzimas, que es larguito, pero como les dije, no complicado. Ustedes me dicen si van bien, si necesitan que vaya más lento, que necesitan más explicación. Ustedes van mostrando cómo vamos con estas primeras clases. Martes vamos a volver a tener la clase teórica a las 7:30 de la mañana, o sea, el martes 31. O sea que el lunes no tenemos trabajo práctico ni clases. No, no. No, el lunes no tiene. No. En, Entonces, las martes aulas continúa. virtuales, chicos, en las aulas virtuales tienen los cronogramas de cada semana, donde tienen la actividad detallada de cada semana para que ustedes vayan viendo. Sí. Profe, Entonces, ¿hay alguna cartilla de la materia o buscamos nosotros, digamos, de los libros? Ayer hemos respondido a esa pregunta. Nosotros tenemos como material de estudio todos los PowerPoint, los PDF que están subidos a la página, se indica la bibliografía y hay
una cartilla de trabajos prácticos con ejercicios. Si vos me preguntas si hay apuntes de la teoría, no tenemos apuntes. Solamente damos los esquemas que ustedes están viendo en la clase y te alcanza para estudiar. Si tomás apuntes o escuchás la clase, porque las evaluaciones van a ir solo de lo que se dice. Ni de más, ni de menos. Ni de más, ni de menos. Si hay para hacer consultas en toda la bibliografía mostrada el primer día de clase, pero no tenemos apuntes hechos por la clase, por la cátedra. Claro. Bueno, gracias, profe. De nada. Y profe, yo tengo una duda. ¿El miércoles que la semana que viene ya va a haber trabajo práctico? La semana que viene, bueno, acaba de decir la profesora Belén que está El todo 8 es el cronograma. primer trabajo, profe. Exactamente. El 8 Ustedes recién. tienen Ah, listo. el 8, la primera evaluación, y el teórico práctico empieza la semana que viene, el día viernes. Es decir, para los alumnos de agronomía y zootecnia, empieza el teórico práctico el día viernes de la semana que viene. Y veterinaria lo va a tener el lunes 6. Perfecto, perfecto. Gracias. Y le quería preguntar, ¿va a ir hasta enzimas o va a ir un tema más? No, hasta encima solamente. Perfecto.